Buenas tardes, familia. Una vez más reanudamos la sesión de tarde de este tercer simposio internacional de la AETER, de la Asociación Española de Terapia Regresiva. Doy la bienvenida en nombre de todos nosotros a nuestra próxima ponente, María Angelina Pereira, que estoy seguro que de lo que va a tocar nos va a llegar muy adentro. Sin más dilación por mi parte, 1.000.000 de gracias, María Angelina, por dedicarnos parte de tu sabiduría, de tu tiempo a este simposio y te dejo. Muchísimas gracias. Bienvenida, gracias. Thank you. Afternoon to all. Gracias. Me gustaría comenzar agradeciendo a los organizadores por la invitación. Es un placer estar aquí. Y gracias a todas las personas presentes por estar aquí. Espero que disfruten la charla. El título de esta presentación es el síntoma como símbolo de las emociones escondidas. Voy a intentar hablar despacio para que pueda ser interpretado al español. El síntoma como símbolo de emociones escondidas, ocultas. Vamos a estar hablando del cuerpo, porque el síntoma está presentado por el cuerpo. Pero para que el síntoma exista, tiene que haber una disfunción en el cuerpo, en el sistema, porque el cuerpo es el sistema. Cuando hablamos del cuerpo como sistema, sabemos que en el centro del sistema o los sistemas tenemos el cerebro. Y para que el sistema tenga una disfunción, el cerebro también tiene que tener una disfunción. Entonces, vamos a comenzar con los objetivos de esta presentación. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? ¿Me tienen que habilitar? El síntoma entonces como símbolo de las emociones ocultas. Entonces, vamos a hablar del síntoma o la enfermedad, que es cuál es la causa raíz de un síntoma o enfermedad, y también vamos a ver cuál es el propósito del síntoma y cómo puede ese síntoma o esa enfermedad curarse. Bien. El cerebro es el centro de toda la actividad y es el cerebro que regula todos los sistemas. Ahora sabemos, con la neurociencia, que el cerebro tiene neuroplasticidad, que significa que el cerebro, en su función y en su estructura incluso, puede reaccionar a las emociones, eventos, traumas, experiencias. Entonces, por ejemplo, sabemos que un trauma infantil puede cambiar el cerebro, la estructura del cerebro, que también puede causar una disfunción en otros sistemas y que más adelante también puede causar enfermedades. Entonces, ¿qué es un síntoma o una enfermedad? Es una disfunción del sistema. Es decir, que hay alteraciones en la fisiología cerebral y en la estructura cerebral que van a alterar los pensamientos, las emociones y los comportamientos, que también están alterados por nuestros pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, uno influencia al otro. Estas alteraciones en la fisiología también provocan alteraciones en la fisiología del cuerpo y consecuencias en todos los niveles de funcionamiento cerebral, los órganos en el sistema, incluso entre sistemas. Y estas alteraciones también provocan
trastornos neurofisiológicos. Entonces, por ejemplo, el proceso cognitivo y la regulación emocional en nuestros pensamientos, en nuestro juicio de la vida. Por ejemplo, el ejemplo que les di, el trauma infantil, provoca alteraciones en el desarrollo y en el desarrollo cerebral, en la estructura cerebral, que luego va a necesitar una alteración cognitiva, incluso una identidad, la forma en la que el niño crece se va a identificar con sí mismo, con la personalidad y con la forma en que la persona establece relaciones. Provoca vulnerabilidades, dificultades en la autorregulación, en los ajustes, en los comportamientos y en las relaciones. Psicológicamente vamos a ver síntomas como ansiedad, depresión, dificultad cognitiva. Físicamente podemos tener alteraciones en el apetito, en el sueño, en la regulación psicomotor, en la empatía, lo que significa que el comportamiento también cambia, la conducta cambia, los síntomas somáticos, irritabilidad. Entonces vamos a tener un impedimento funcional mientras crece. Entonces, todo esto incrementa las enfermedades psíquicas y hay documentación y prueba de que provoca enfermedades como diabetes, como cardiovasculares, diferentes enfermedades. Entonces, esto también provoca otras enfermedades físicas, autoinmunes. Hay diferentes investigaciones en este área. Entonces, la segunda parte es que refleja la causa. ¿Y cómo la refleja? Porque el síntoma es un símbolo, como dijimos, y es un símbolo que representa los eventos del pasado, que provocaron emociones en un conflicto, alteración de comportamiento, entonces refleja una causa y una causa para la disfunción. Entonces refleja una causa. La ubicación del síntoma está asociada con los procesos psicológicos, fisiológicos, y es un mensaje simbólico del alma. Es una advertencia de que hay algo que está mal. Y también expresa la necesidad de resolución. Es decir, que nos va a decir que hay algo que está mal y que necesitamos resolverlo. Expresa la necesidad de resolución y también monitorea el progreso y monitorea el síntoma. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Cale Hosini, el Kite Runner, dice, me convertí en lo que soy hoy a la edad de 12 años. En un gélido día nublado de invierno. Eso fue hace mucho tiempo, pero está mal lo que dicen del pasado. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que he estado asomándome a ese callejón desierto durante los últimos 26 años. Entonces, bloqueado en el tiempo, en este evento del pasado, por mucho tiempo. ¿Cuál es la causa raíz de un síntoma o una enfermedad? Usualmente una experiencia traumática en la vida o en la familia, en la vida familiar de los padres puede ser.
sé que hay personas que hablaron de eso también hoy. Una experiencia traumática en las emociones, en el que la experiencia no está resuelta, bloqueado en el proceso, en el tiempo. Puede ser también en un conflicto. Si queremos algo, pero sabemos que esa es la forma incorrecta de hacerlo, o si hicimos algo y sabemos que no tendríamos que haberlo hecho, hay un conflicto interno puede haber un conflicto en las emociones, un bloqueo emocional con las emociones vinculadas a los eventos y al trauma, y eso es lo que hace que se quede fijo, que se quede allí. Pero también puede ser la vida que se vive, que quizás no es de acuerdo a lo que se tendría que ser. Pero si hay una causa raíz para un síntoma o una enfermedad, también hay un propósito. Entonces, ¿cuál puede ser el propósito? Jung decía, le parecía que el significado de sufrimientos neuróticos pueden consistir en obligar a un hombre a llegar a un acuerdo con las bases de su ser y con el mundo, y así obtener un conocimiento mejor de sus límites y posibilidades. Entonces el propósito puede ser consciente de nuestros recursos, capacidades, ser conscientes de nuestras fortalezas y de nuestras limitaciones, crecer, madurar o cambiar. ¿Cuál es el propósito entonces? El propósito de un síntoma es la resolución del síntoma, porque al resolver el síntoma es así como podemos avanzar de esa forma únicamente. Necesitamos entonces la integración de la experiencia, del evento, de las emociones bloqueadas. Y para hacer esa integración necesitamos cambiar la percepción del evento. Necesitamos mirarlo con otros ojos. Y luego tenemos la evolución. Vamos a hacer para avanzar. Esa es la resolución del síntoma. Es poder aceptar la causa, integrarla, cambiarla y crecer, madurar. Esa es la evolución. ¿Cómo se puede curar el síntoma? Jung pone el énfasis en el aspecto prospectivo, dando a la neurosis un significado positivo y no considerándolo solo como una enfermedad que acarrea una carga. Según él, puede incluso actuar como un estímulo en la lucha por el desarrollo de la personalidad y el ser, y ser paradójicamente un factor curativo. Entonces, el síntoma puede ser un estímulo. ¿Cómo puede curarse entonces? Cuando entendemos la causa, dónde comenzó, por qué comenzó, qué era lo que sucedía en ese momento, cuál era el sentimiento. Cambia la percepción y la emoción asociada. Entonces, ¿cuál era nuestro sentimiento? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo lo cambio? Solucionar esa emoción bloqueada me va a ayudar a integrar el evento y eso integra el cambio en la vida. Voy a integrar algo que
En ese momento no podía integrar. Ahora puedo integrar ese cambio, puedo integrar el evento y cambiar y aprender de la experiencia. Y eso es autoconciencia. ¿Alguna pregunta? Any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Os pasamos el micro, si queréis. No, por ahora no. Not for now. No. Okay. So, Ok. was that a question? No. Okay. So, I said I would be doing before I continue. Entonces, dije que iba a ser una sesión de grupo. ¿Alguien que piensa que no quiere hacerlo puede no cerrar los ojos y entonces no se van a dejar llevar por la sesión de grupo? Cualquier persona que tenga un síntoma que quieran que yo observe, un síntoma que no sea muy intenso o que no sea demasiado largo en cuanto a duración, porque no queremos hacer algo que les genere dolor o sufrimiento. Así que sí me gustaría hacer una sesión con un síntoma. Usen un síntoma leve, moderado. Puede ser dolor, puede ser una alergia, puede ser intolerancia a algún alimento, puede ser cualquier cosa que no sea demasiado intenso o que no los incapacite demasiado o que no les pueda causar más dolor o sufrimiento. Hay un par de personas que quieren preguntar de los asistentes online. Okay. Sí. José Ignacio, ¿puedes hablar? Hola. Hola. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. No quería preguntar nada, simplemente como dijo que si alguien quería ofrecerse para tratar un síntoma, pues yo me ofrezco. I will be doing it with a group session. So, Sí, lo vamos a hacer como sesión en grupo, así que cualquier persona puede hacerlo. Muy bien. after the session, I will be asking for people that Y can luego de la sesión sí voy a pedir que haya personas que compartan su experiencia, una vez que terminemos la sesión. Vale, estupendo. Paola, ¿tiene algo que comentar? Paola, Sí, buenos días. Si nosotros, o sea, si alguien tiene identificado el motivo o las situaciones por las cuales tienes estos síntomas, yo siento que no basta porque puedes tenerlo identificado, pero ¿cómo lo superas? Si estos problemas siguen agobiándote durante mucho tiempo. like I explained, you have to como go expliqué, tienen que ir a la causa e integrar la experiencia. Van a entender un poco más ahora cuando hagamos la sesión. Y voy a presentar algunos casos clínicos. Por favor, recuerden mutear la sala, gracias. ¿Está bien? Bien, entonces, en la sesión de grupo van a seguir mis instrucciones y sería mejor si lo hacen con los ojos cerrados o lo pueden hacer en una posición cómoda con sus pies sobre el suelo y si tienen un síntoma sobre el que pueden pensar. Si no tienen un síntoma o no quieren hacerlo con un síntoma,
pueden dejarlo que su inconsciente decida. Solamente sigan las instrucciones y vean qué es lo que surge. Perfecto, empecemos. Siéntense cómodos y cierren los ojos. Sientan el cuerpo y siéntanse completamente presentes en su propio cuerpo. Los pies en la tierra, respirando profundamente, conectando aún más con su cuerpo. Cada vez más, siéntanse dentro de su cuerpo, sientan su cuerpo completamente presentes dentro de nuestro cuerpo. Y ahora imaginen, es una tarde cualquiera, y están entrando a su casa y van a elegir su cuarto. En su cuarto, cierran la puerta y se ponen cómodos. Cuando están sentados cómodos, miran afuera de la ventana y ven el sol entrando. El sol forma toda una atmósfera de luz a su alrededor y esto les hace sentir aún más cómodos y más conectados con su propio cuerpo, aún más conectados con su yo interno, con su parte inconsciente, sabiendo que su cerebro solo puede traerles lo que ustedes piden, una cura. Si quieren eso, concéntrense en su síntoma. Y ese síntoma si el síntoma tuviera un color, ¿qué color sería? Vean ese color, vean el tamaño de ese color. Y si el color tuviera una forma, ¿qué forma sería? Vean, sientan la forma de ese color. Y si ese color tuviera un lugar en su cuerpo, ¿dónde se encontraría en su cuerpo? Véanlo y siéntanlo. Sientan el color, tengan una percepción de su tamaño, de la forma de ese color, de su ubicación en su cuerpo. Concéntrense en ese color. Sientan ese color. ¿Qué sienten pensando en ese color? Y ahora miren a la puerta de su cuarto. Y cuando la puerta se abre, verán y sentirán una percepción del momento en el que el color se acerca a ustedes. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué es lo que está pasando a su alrededor? Vean, sientan, dense cuenta de la percepción de qué parte de ustedes está sintiendo y cuántos años tiene esa parte de ustedes, dónde se encuentran. Y vean el color frente a esa parte de ustedes, en ese momento y en ese lugar. Entiendan ahora, mirando al color, ¿qué están sintiendo? ¿Qué siente esa parte de ustedes con esos años? ¿Qué siente que está ocurriendo? Y entiendan lo que está pasando. ¿Qué está sintiendo esa parte de ustedes? Y miren el color. Miren su tamaño. Y mirando el color,
Lo que van a sentir es lo que necesitan entender, lo que el color representa, lo que están sintiendo. ¿Sienten miedo? ¿Sienten rabia? ¿Se sienten tristes? ¿Qué está pasando ahí? Y lo que necesitan entender acerca de esa tristeza o esa rabia, ¿qué es lo que tienen que entender? Con todo su conocimiento y sus recursos, hoy, ustedes pueden ayudar esa parte de ustedes. Y en esa parte puede saber qué es lo que ustedes necesitan entender. Y mientras esto ocurre, el color se reduce de tamaño hasta que ustedes entiendan y gestionen esas emociones, hasta que lleguen a entender lo que está pasando. Y lo que está pasando es que eso ya pertenece al pasado y ustedes lo pueden gestionar porque ya se terminó. Miramos al color y vemos que reduce su tamaño, mientras que ustedes se obtienen conciencia de lo que necesitan entender. Se hace cada vez más pequeño, mientras que ustedes entienden cada vez más, hasta que un punto desaparece, cuando esa parte de ustedes entiende completamente esas emociones. Lo sentirán, su desaparición. Ven que se reduce de tamaño, que cada vez es más pequeño. Y también la emoción que se bloqueó en ese evento específico. Cuando el color desaparece directamente, ustedes desde ahora, desde ya, pueden abrazar esa parte de ustedes, la pueden aceptar. Díganle que fue un buen trabajo, que fue un trabajo bien hecho y que esa parte de ustedes ahora se liberó. Esa parte está libre y puede continuar, puede procesar y avanzar. Aceptemos y pensemos de forma ligera. When that is done, Cuando esto esté completo y se sientan bien, vuelvan a su habitación y ahora cierren la puerta. check and see how the color is in your body. Sientan el color en su cuerpo. ¿Desapareció? ¿Sigue habiendo restos de ese color? Dense cuenta con su mente consciente cuál fue el objetivo de esta experiencia. ¿Qué es lo que siguen pendientes de entender? Agradezcan a su mente inconsciente y ella sabe que puede seguir, y mientras tanto ustedes vuelvan a la sesión y abran los ojos.
Hope everybody's back in the here and now. Please Espero que check the todo el date mundo haya podido volver. in the here and now. Controlen las fechas para estar seguro de que se encuentran en el ahora y en el hoy. Does anybody want to share anything or ask any questions? ¿Alguien quiere compartir su experiencia, un aporte o tal vez preguntar algo? Gina. Hola María, gracias por su Hi. ponencia. ¿Me escucha? ¿Me escuchas, María? Yes, I'm hearing. Ok. Sí, te puedo oír. Question? Gracias por su ponencia, muchas gracias. Y bueno, quiero compartir mi experiencia. Yo he trabajado una emoción de intranquilidad y de miedo a exponerme. Justo hace un rato he tenido que hacer una entrevista y bueno, pues todavía tenía esa intranquilidad dentro de mí. Y lo que he visto cuando he abierto la puerta, me he visto, era un chico de 17 años, con ropa como un guerrero romano, y de repente he visto alrededor mía otros soldados diferentes, o sea, eran como enemigos que me rodeaban, y he sentido una energía. Empecé a sentirla ya cuando me acosté en la cama, cuando has dicho tumbaros en un lugar cómodos. Sentí una energía marrón, marrón oscura, en todo mi pecho, que llegaba hasta mis genitales, mi parte más íntima. Era como una mancha marrón, que he sentido cuando he salido, o sea, todo ese miedo y esa intranquilidad la he sentido desde la garganta hasta mi parte más interna. Y bueno, pues ahí he sentido miedo, he sentido vergüenza, he sentido que me estaban haciendo, no entendía nada, y mucha intranquilidad porque o sea, estaba rodeada totalmente en un círculo alrededor mía. Y conforme has ido diciendo que esa energía se fuera, que fuéramos tomando conciencia de esa energía y experimentando lo que estaba sintiendo, pues fue como que los soldados iban como desapareciendo. Iba como entendiendo la situación sin llegar a entender del todo, porque no he llegado a entender el por qué me estaban atacando o me querían atacar. Eso no lo he entendido. Pero sí, cuando he tomado conciencia, esa energía de color marrón se ha ido transmutando en un morado, en un púrpura, y he ido sintiendo una tranquilidad. Sí que se me ha quedado un poco el por qué estaba yo allí y qué me estaban haciendo, como que era inocente y me estaban atacando por alguna razón. Y me siento más tranquila, me siento más tranquila. He sentido toda la energía de color morado y me ha acompañado hasta luego a mi habitación y bueno, pues eso es lo que le tengo que compartir, compartir con todos. Right. Was there any color left at the Pues, end? ¿siente que hubo colores que se quedaron? No, creo que no, creo que no. Creo, no estoy 100% segura. Okay. Ok. Nice. Tal vez Can check if any of that lack of
siente si esa intranquilidad vuelve, tal vez deberíamos encontrar a alguien que pueda ayudar en un nivel más profundo. Quiero que todo el mundo entienda que como esto es virtual, tengo que hacer sesiones muy cortas para asegurarme de que cuando abran la puerta, no la abran a sucesos que queden abiertos, porque a veces cuando se completan algunas sesiones, de forma individual se puede controlar y asegurarse de que todo lo que hay que hacer se hizo, pero cuando es una sesión grupal, tiene que ser más corta, por supuesto, pero también asegurarse de que las personas no entren en una situación que quede con ellos o con ellas y cause sufrimiento o dolor. Por eso tengo que hacer una sesión muy corta. Tal vez, ya que sientes que ya no hay color que se quedó en vos, entonces esto puede ser simplemente solucionado. En el caso contrario, habría que buscar ayuda, ¿sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Any other question? ¿Alguna pregunta más? Hola, mi nombre es Eli, darte las gracias. Bueno, comentar que yo el jueves no soy tendente, o sea, creo que no he tenido en mi vida nunca infección de orina, pero ahora cosa de 2 meses tuve una y el jueves a las 4 de la mañana me desperté con otra infección de orina. Entonces, lo que he visualizado hoy es el dolor que tengo aún y un pequeño bulto que me ha salido a partir de esa infección de orina. Cuando estaba en mi habitación he visualizado que entraba por la puerta, yo cuando tenía, no sé, tendría 8 o 9 años aproximadamente, de golpe me he visto como en un bar rodeada de mucha gente, mis padres ausentes y mi hermana que se caía de la silla y yo la tenía que socorrer. He visualizado el síntoma que tengo en forma de corazón, era rojo y se convertía en color negro. Y a mí me ha dado la sensación de que me ha quedado un resto. Más ahora mismo tengo como síntomas de dolor de regla. Esa ha sido mi experiencia. Bueno, y he cogido esas 2 niñas, me las he llevado al campo, que es donde yo siento serenidad y tranquilidad. Le he dicho que todo estaba bien, les he dado un beso, las he protegido, les he dicho que todo iba a ir bien y luego ya he vuelto con más calma, ¿no? Y nada más, esa ha sido mi experiencia. Muchas gracias. Did this really happen in this life? ¿Esto ocurrió realmente en tu vida? Sí, lo que no lo viví de esa manera realmente. O sea, yo creo que lo viví más bien desde la inconsciencia. Pero ahora visto desde fuera, pues sí, realmente me sentía en un sitio extraño que no quería estar y con mis padres fuera a nivel emocional, como si no estuviesen y estuviese sola. Okay. You may need to treat this more because this Bueno, is quizás necesites tratar esto más. Este problema de la infección urinaria, vamos a hablar de eso en unos minutos, para que quede en la base, digamos. ¿Alguien más que quiera compartir algo?
Hay una persona online que levantó la mano y después la bajó. ¿Quieres preguntar? Levantar la mano online, si queréis. Ok, José Ignacio. Sí, hola. Sí, yo, bueno, la experiencia que he tenido, pues al cerrar la puerta y tal, me trasladé a una escena de mi infancia, cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años, y en esa escena, pues digamos que otros niños me hacían de menos, la verdad que es cierto, porque sufrí una parte de bullying cuando era pequeño, y entonces en ese momento la mancha esa que yo he sentido era una mancha de color gris, y lo que me ha llamado la atención es que la mancha salía de mí y esa mancha se quedaba como flotando en movimiento al lado mío. The stain is symbolic, the emotion. La mancha es simbólica. Tenemos que ver si se transformó, si desapareció. Si Sí. no, entonces necesitamos lidiar con ella. Sí, se hizo más pequeño cuando estaba viendo la escena. Okay. Ok. ¿Desapareció después? No desapareció. Cuando se quedó volviste Sí, perdón. a la habitación. Sí, cuando volví a la habitación, la sensación era de que la mancha había desaparecido, pero seguía estando ahí, como si fuera transparente. So it's not totally done. Entonces no está completamente desaparecida, Ok. ni está totalmente allí. Lo que está en la base, la emoción que está en la base, no se la entiende Ujú, del todo en todos los aspectos de la vida. ujú. Los voy a explicar un poquito más después. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más online? Sí. Paola. Y hola, a mí me fue bien con con la concentración. Me sentí cómoda y sí sentí que la mancha lila, que esta se volvió un poco más oscura, desapareció, y me sentí como con paz. Pero yo quisiera saber si con esto es suficiente, hay que hacer algún trabajo interno de meditación o de otro tipo, porque me cuesta pensar que ya un tema un síntoma que vienes arrastrando tanto tiempo con una meditación ya desaparezca. ¿Es así? It is the understanding of what is at the root. Es el entendimiento de lo que está en la raíz y lo que se puede aceptar de ese sentimiento, de ese evento, porque puede cambiar la forma en la que percibimos y la forma en la que miramos a otros eventos en nuestra vida. Y de cierta manera, cambian la forma en la que tú te sientes. Así es como se cura el síntoma. ¿Sí? Entonces voy a darles un ejemplo para que lo entiendan mejor. El ejemplo breve que les di, muchas veces no podemos utilizar terapia regresiva, pero quizás lo podemos hacer conscientemente, siendo conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo, y en una
consulta incluso sin terapia regresiva, porque este proceso no es más mágico, tenemos que entenderlo y luego tenemos que integrarlo en nuestra vida para que haya un cambio. Did I make myself clear? No sé si fui clara. Hello? Hola. Paola. Sí, entendí, sí, gracias. Entendí que para integrarlo, hay que ser un poco más constante con esta terapia. At least of Sí, taking consciousness por lo menos tenemos que ser conscientes de nosotros mismos como personas y de lo que estamos sintiendo y con lo que está lidiando el cuerpo también, sí. Todo el mundo necesita tener conciencia de nosotros mismos. Sí. Gracias. Okay. No more questions? ¿No hay más preguntas? Bueno, vamos entonces a compartir nuevamente la pantalla, porque ahora voy a hablar del síntoma y les voy a dar una idea quizás de cómo definimos los síntomas, ¿sí? Voy a compartir entonces nuevamente. So, just let me. Bien. Okay, so we've done some. So, let us look at the symptom and Bien, miremos el síntoma y ver cuál es el significado. ¿Cómo defino el síntoma? I look at the symptom Miro el síntoma as a specific problem como un problema específico. where that symptom presents, De acuerdo a dónde se presenta, dónde, cómo, organ is involved, qué órgano está involucrado, body is affected. en qué parte del cuerpo o qué parte del cuerpo está afectado. Entonces miro el síntoma y veo la ubicación del síntoma, ¿sí? ¿Qué tipo de problema o síntoma es y dónde está específicamente? Y luego también vemos qué parte del cuerpo. ¿Y por qué vemos qué parte del cuerpo? ¿Por qué es importante? ¿Qué parte del cuerpo está afectada? ¿Por qué la ubicación es importante? Es importante porque miro al órgano o el sistema que está involucrado en el problema y cada órgano, cada sistema en nuestro cuerpo tiene una función específica, un tipo de función específica. Entonces, cuando miro el problema, lo miro de una función determinada que está asociada a una emoción específica. Cuando miro la parte del cuerpo, el cuerpo tiene un lado femenino y un lado masculino. Entonces, en nuestro cuerpo, nuestra parte derecha es la parte masculina. Entonces, si tenemos un problema en la parte derecha del cuerpo, sé que está relacionado con una parte masculina de mí o con una persona masculina en mi vida, pero también está vinculado más al presente. Entonces, mi vida en el presente. La parte izquierda del cuerpo está ligada a mi lado femenino y también está vinculado más al pasado, ¿sí? Entonces, miro dónde está el síntoma en términos del lugar, en términos del lado del cuerpo, izquierdo-derecho, y vemos qué es lo que el síntoma representa en cuanto a la funcionamiento del órgano y veo la emoción que está asociada. ¿Cómo hacemos esto entonces? Vamos a mirar algunos casos clínicos.
Voy a detener nuevamente la pantalla. Uno de los primeros, voy a ver aquí la pantalla. El primero que aparece aquí es un problema urinario. ¿Qué es lo que sentimos cuando tenemos? ¿Qué es lo que la vejiga, tenemos una infección de vejiga? ¿Cuál es la función de la vejiga? La vejiga, entonces, quiere eliminar o tiene que eliminar la orina, ¿no? Entonces, usualmente es algo que funciona con autonomía, pero que controla hasta cierto punto. Le puedo decir a veces a mi vejiga, por favor, aguanta un poco y listo. Pero si tengo una infección de vejiga, ¿qué significa? Tengo que ir muchas veces al baño, quizás. ¿Quién está controlando? ¿Yo estoy en control? No, yo no estoy controlando. No tengo el control. Entonces, ¿cuál es la emoción que está asociada a una infección urinaria, una infección de vejiga? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cuál es la emoción asociada? Okay. ¿Quién levantó la mano? Sí, Sí, díganme. sería como marcar el territorio, ¿no? Marcar el lugar. No. That's No. No, eso quizás es más para los animales. Cuando hablamos de vejiga y cuando hablamos de control, porque necesitamos controlar cuando vamos al baño y cuando tenemos una infección perdemos el control, lo que siento es un tipo de impotencia, que no puedo lidiar con algo porque perdí el control. Siento que no tengo la capacidad para lidiar con eso. ¿Sí? Alguien estaba hablando de la vejiga que funcionaba de noche y lo asociaba a ese objetivo, a ese tiempo. Ese tiempo quería ayudarla, pero ella pensaba que no podía. No podía. Entonces es ese sentimiento de impotencia, de no poder. ¿Entienden? Obviamente, la infección urinaria puede surgir en diferentes momentos o tiene diferentes etapas. Entonces, cuando tenemos una situación, tenemos una infección, lo que sugiero es, bueno, detenernos y pensar, ¿qué sucedió ayer o anteayer? ¿O hoy o ayer? Que sentí que no pude lidiar con esta situación. Y van a entender el síntoma. ¿Sí? A veces tienen el síntoma de infección urinaria con mujeres, por ejemplo, a veces, no siempre, esto no siempre es el caso, pero tienen a veces mujeres que tienen infección urinaria, por ejemplo, que tienen una relación a nivel sexual y no entienden por qué. Hay muchas explicaciones científicas, fisiológicas, obviamente, pero a veces, o muchas veces, hay otras emociones detrás y tenemos que mirar las emociones. A veces
Puede ser la persona en la relación, otras veces puede ser una historia de abuso anterior. Siempre tenemos entonces aquí algo vinculado a la incapacidad de lidiar con el evento. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Sé que es difícil cuando no vemos a las personas, no podemos entonces interactuar, no podemos obtener el feedback, la retroalimentación. Entonces, este es un ejemplo de un caso clínico. Otro ejemplo. Se puede, por ejemplo, quebrar un pie. Una persona, una mujer que conozco, se quebró el pie derecho. Y obviamente cuando nos quebramos un pie, necesitamos tiempo para recuperarnos, pero pero quizás el pie no se recupera, entonces empezamos a preguntarnos qué es lo que sucede. Entonces, esta mujer ni siquiera se había roto, en realidad no se había quebrado el pie, sino que se había esguinzado. Y después de 3 meses intentó volver a caminar y fue a kinesiología y no conseguía recuperarse. Tuvo que someterse al tratamiento de nuevo, el pie nuevamente hacia arriba y después de 6 meses no mejoraba. Todavía no podía caminar. Luego de 1 año vino a mi consultorio. Y ella dijo, he estado en casa durante 1 año sin caminar y por eso vengo hacia ti, vengo aquí. ¿Estás depresiva o deprimida? ¿Por qué estás deprimida? Porque mi pie no mejora. Entonces el problema aquí es el pie. Bueno, bien. Y si le tuvieses que hablar a tu pie, ¿qué diría tu pie? ¿Cuál es el problema? Vamos a mirar el síntoma. El síntoma está en el pie. ¿Cuál es la función de ese pie? ¿Cuál es la función de nuestros pies? El pie el que se había esguinzado era el del lado derecho. Entonces, sabemos que tiene que ver con la vida presente, tiene que ver con la parte masculina. De ella misma o de los hombres que son parte de su vida. Entonces le pregunté, bien, tu pie te sirve para apoyarte, para apoyar tu cuerpo y te sirve para caminar. Dime, ¿quién es tu apoyo? Tu soporte. Y ella dijo, oh, ¿quién es mi apoyo? ¿Quién es mi soporte? Sí, ¿te estás apoyando en ti misma como persona? ¿O a quién? ¿O quién es tu apoyo? ¿Quién es tu soporte? Y ella dijo, bueno, mi esposo es muy importante. Está bien. Perfecto, tu esposo es muy importante. Entonces, tu pie me está diciendo que tu esposo es muy importante. Y si tu esposo es muy importante, si miramos el pie, ¿dirías que tu relación es buena en este momento? Y ella dijo, bueno, se supone que sí. Pero sé que ha habido, que hay otra mujer.
Bueno, no quiero confrontarlo. ¿Por qué no? Y ella dijo, porque no quiero perderlo. Obviamente, él es tu apoyo, tu soporte. ¿Entienden entonces por qué su pie no estaba curado? And with her issues. Yes, that's true. Okay. Con sus problemas se creó este síntoma. No era un problema del pie. Y esa es una parte. Podemos mirar a otras partes del cuerpo también. Por ejemplo, el pie nos soporta y las piernas nos ayudan a caminar. Cuando tenemos un problema en las piernas, primero miramos cuándo es en el presente, el problema se encuentra en el presente o tiene que ver con el pasado. Si es el pasado es la parte femenina, si es el presente es la parte masculina. Y todo esto tiene una función. Hay que mirar a la función y entender qué rol tiene esa función. Porque cuando tenemos un síntoma, el cuerpo está hablando, el cuerpo nos está diciendo que hay algo que no funciona. Y específicamente nos está diciendo qué es lo que no funciona. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar y sentir. ¿Hay preguntas hasta ahora? If I've got a lot of time, just let me see. No sé si me queda mucho tiempo. Déjeme que verifique a qué hora se supone que termine. ¿Se supone que termine ahora? No. No, está bien. Tengo tiempo todavía. Muy bien. ¿Preguntas entonces? No questions. No hay hay preguntas. Okay. Susana. Yeah. A ver. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Ahora sí. Bien. Es referente a la parte derecha o izquierda que representa el presente o el pasado, el problema físico. ¿Es lo mismo en el caso de si la persona es diestra o es zurda? No, not really. No, no, realmente no. Cuando decimos que la parte derecha representa la parte masculina, eso es porque la parte izquierda del cerebro que controla la parte derecha es la parte masculina del cerebro. Entonces, cuando su parte dominante no es la parte derecha, el cerebro podría, a su vez, no estar orientado hacia esa dirección. Pero entonces tenemos que entender que si la persona se hiciera zurda o creciera siendo zurda, podría aplicarse lo mismo. Porque sabemos que el cerebro tiene neuroplasticidad y, por ejemplo, si como niños teníamos problemas escribiendo con la parte derecha, puedo entrenar la parte izquierda para escribir y para hacer otro tipo de cosa, y mi cerebro desarrollará esa tendencia también. Lo que quiero decir es que no se trata de algo tan lineal, no es una deducción sencilla. Hay un principio, sí, pero cuando tenemos a alguien enfrente nuestro, tenemos que ver y analizar lo que la persona tiene, lo que trae
y entender la configuración, la persona, la vida de esa persona y después avanzar con esos elementos, ¿sí? Con o sin terapia regresiva. Por supuesto, con terapia regresiva es más fácil porque se puede llegar a conectar directamente con un evento al interior de una persona, pero la persona tiene que estar preparada y muchas veces no es el caso para enfrentarse a ese evento. Y para eso hay que preparar la persona y dar fuerza a los recursos que permitan ese proceso. Hay que pensar en todo esto. Ella sabía, por ejemplo, en el ejemplo que les mencioné, ella sabía del engaño del marido, pero muchas veces no había sido capaz de enfrentarse a eso. ¿Por qué? Porque tenía que desarrollar a su interior los recursos necesarios para convertirse en una persona completamente independiente y sentir la fuerza de poder decidir sobre su propia vida sin ser dependiente de alguien más. Solo después de un rato, de un tiempo, el pie mejoró y después de un tiempo pudo enfrentarse al problema que sentía, enfrentarse a la base de ese problema, de ese síntoma, pero es gracias al síntoma que ella se dio cuenta. Y gracias a eso se encontraba en un camino hacia la resolución del problema. Y si sentimos que, de hecho, ella dijo una vez, quiero separarme, y otra vez volvió a mí en mi consultorio y después de un tiempo, después de unos años, decidió que sí, lo estaba dejando, que eso era algo definitivo. Pero cada uno tiene su propio camino y su propia tempística. Y por lo menos podemos curar el síntoma, que es lo que pasó con ella, por ejemplo. Any other question? ¿Otras preguntas? Sí, sí. ¿Hay alguien online que está preguntando algo? José, ¿cuál es el nombre? Claudia, tienes abierto el micrófono. Sí. Claudia Bani. Sí, gracias. Sí. Buenas tardes, de Buenas Argentina. tardes. Haz tu pregunta. Yo quería preguntar si, a pesar de conocer el origen del síntoma y el sentido, el síntoma no se transforma. Si solo basta con enterarse del sentido y el origen y a pesar de eso no desaparece. No, it is not enough. To understand the No, eso no es suficiente. Para entender la causa hay que empezar a analizar el síntoma y después resolverlo gracias a un proceso. Y les daré un ejemplo. Si sentimos un síntoma, digamos que estoy buscando algo que sea común a todo el mundo. Digamos el asma, por ejemplo. Si volvemos a cuando empezamos a tener asma por primera vez, probablemente haya sido a los 6, 7 años, 8 incluso, y sienten que en esa situación por ejemplo, nos conectamos con los sentimientos, con las emociones de nuestro ser a los 6, 7, 8 años. Seguramente haya sido tristeza, frustración frente a este problema asmático. Hay que ver el sentimiento de abandono y entender y hablar con esa persona
en ese entonces y decirle que nadie le está abandonando. Que esa persona estaba prestando poca atención y no estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Pero esa persona seguía ahí, seguía cuidándonos en nuestra situación. Así que hay que volver a ese niño, a esa niña y transformar la situación a través de otro punto de vista. Como adultos, hay que ahora entender cómo eso nos influenció en los eventos de vida que tuvimos. Hay también que empezar a ver a los eventos de una forma distinta para mirarnos a nosotros mismos de una forma distinta. Por favor, apagar el micrófono de AETR, porque se escucha returro en la cabina de interpretación. Y les puedo dar otro caso clínico. Tuve una consulta con una chica de 23, 24 años y ella llegó porque había empezado a trabajar, pero estaba teniendo dificultades en su trabajo. Y estas dificultades ocurrían cada vez que llovía. Cuando llovía, en el momento de ir a trabajar, ella sentía depresión. Empezaba a ponerse deprimida. Entonces, dejó de ir al trabajo cada vez que llovía porque empezó a sentirse muy deprimida. Y esto la afectó tanto que simplemente no podía volver a trabajar porque si llovía se ponía deprimida. Entonces llegó a mi consulta y empezamos a hablar de eso, a conversarlo. Y entonces yo le pregunté, ¿qué pasa cuando vos salís a la calle durante la mañana y llueve? Cuando estoy en casa, no me molesta ver la lluvia, me respondió ella, pero cuando tengo que salir y está lloviendo, me siento deprimida. Y yo dije, bueno, ok. Empezamos una sesión más y cuando abrió la puerta, volvió y se vio a ella misma a los 2, 3 años y la pequeña, la niña que ella veía, estaba muy triste, muy, muy triste. Y estaba repitiendo, mamá no me ama, mamá no me ama. Ella no me quiere, no me ama. Ok, dije yo, entonces volvamos un poco más atrás todavía. ¿Qué está ocurriendo ahora? Oh, estamos yendo a una fiesta. Estamos yendo a una fiesta y mamá se está poniendo el nuevo vestido, me está poniendo el nuevo vestido que me compró, un vestido maravilloso y yo me veo tan bonita. Ella está tan orgullosa de mí. Me veo maravillosa. Y así, la madre dijo, estás lista. No te muevas, espérate acá, ya estás lista, yo me voy a vestir. Como madre, hubiera tenido que pensarlo mejor, pero bueno, la niña, la bebé, 2, 3 años, ¿ustedes realmente piensan que no se haya movido? Por supuesto que no. Eso no está en la naturaleza de un niño o niña de 2, 3 años. Entonces, volvió y en la sala de lavar ropa empezó a tocar el agua porque estaba lleno de agua. Por supuesto, es una niña y mientras jugaba con el agua, se mojó las mangas del vestido.
Entonces, cuando la madre sale de la habitación y la ve a su hija, sus mangas estaban completamente mojadas. Y la madre se enoja. Ay, pero ¿qué hiciste? No tengo otro vestido para vos, se te veía tan bonita, ¿qué vamos a hacer? Y la niña respondió y pensó, mamá no me quiere. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el vínculo con la actualidad y con un día de lluvia? Cada vez que esta joven sale de casa con su paraguas y el agua cae y moja la manga, ¿cuál es el elemento catalizador? ¿Cuál es el desencadenante? Esto tenía que resolver ella, simplemente. ¿Preguntas? I believe this is José Ignacio. Sí, gracias. Do you Quería agree with preguntarte, Ignatius? quería preguntarte, el origen de cualquier síntoma, suponemos que está en el inconsciente, ¿no? O sea, basándonos en que se crea ese síntoma en emociones que no han sido manifestadas o han sido reprimidas, digamos, que no han sido expresadas, emociones ocultas, ¿no? Y la pregunta sería, en enfermedades de tipo genético o congénito, ese inconsciente, ¿de dónde trae esa, digamos, impronta que genera ese síntoma en un futuro o al nacer? I did not understand the question. I'm sorry. No entendí la pregunta. Lo Sí, siento. o sea, básicamente sería, dado que el síntoma se genera en emociones no manifestadas o reprimidas, en el momento del nacimiento, cuando una persona nace con una enfermedad genética o hereditaria, si está basado más en sus antepasados o está basado en ese momento de la concepción o en el momento en el que la persona nace, o sea, en qué momento se genera esa especie de residuo inconsciente. Okay, I understood. Thank you for Muy the bien. question. Entendí ahora. Gracias por la pregunta. Gracias. Y la respuesta es más completa porque se trata de una pregunta más difícil. Podrían tener síntomas, por ejemplo, le daré un ejemplo porque es más fácil para el entendimiento. Si, por ejemplo, tienen la diabetes y su padre tenía diabetes y la madre tenía diabetes o la abuela tenía diabetes, tienen un problema familiar que está bajando hacia alcanzar la familia actual. Esto quiere decir que hay un evento y emociones bloqueadas, un evento ahí que no se ha resolvido, que no se ha resuelto, que no se ha integrado. Y a ese evento hay que mirar. La persona que tiene el síntoma tiene que buscarlo. La persona que tiene diabetes tiene que pensar, cuando mi madre, mi abuela, mi padre tuvo diabetes, ¿cuándo empezó todo esto? Si la diabetes empezó conmigo, soy yo la persona que tiene el síntoma, y si no lo curo, ya que la diabetes es algo muy grave, si no curo esta enfermedad, esto pasará a la generación siguiente. Entonces, si viene genéticamente de otro lado, hay un evento en los ancestros históricamente que necesita resolución. Y por otro lado, podría tener un problema que empieza en el útero. Una emoción o un evento que mi madre vivió y que de alguna forma
yo entendí de una manera distinta o lo interpreté de una forma distinta, que sentí de una manera específica, y esto quiere decir que hay una emoción que se vincula con me olvidé la palabra, no me estaba viniendo. During the pregnancy, I'm sorry. Durante el embarazo, gracias. Durante el embarazo ocurre este evento y el síntoma puede venir de ahí. Por supuesto, un síntoma también puede provenir de líneas pasadas genéticas. ¿Sí? Y cuando se trata de una enfermedad genética, puede haber otra causa, que es la causa espiritual. Y podría tener una misión específica de curar algo para ustedes y para la familia entera. Entonces, podría haber un propósito más grande, porque tenemos que acordarnos que el síntoma es una causa, pero también un propósito. José Ignacio, ¿respondió a tu pregunta? Sí, gracias. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Sí, Voy hay entonces otra a- pregunta, sí. Claudia, ¿cuál es el apellido? Bani, Claudia Báñez, tienes Sí. el micrófono abierto, puedes hacer tu pregunta. bueno, voy a aprovechar. A medida que vamos creciendo, vemos la vida con distintos ojos, ¿no? Capitalizando la experiencia. Un síntoma que aparece en un momento de mi vida, remitido a un episodio traumático, ¿no? Supongamos que en una etapa yo lo soluciono, pero con el correr de los años vuelve a aparecer, por ahí no de la misma manera, pero sí está relacionado. No sé, se me ocurre ahora un ejemplo en relación al vínculo con los padres. Entonces, yo a los 20 años puedo resolverlo de una manera y pensar y quedarme tranquila que está resuelta, pero a los 50 años aparece y tengo que ponerme a trabajar nuevamente sobre el asunto. ¿Habrá quedado cuestiones sin resolver? No sé, por eso pregunto. The example you gave, En el relationship. ejemplo que diste, la relación con los padres, muchas veces puede haber cuestiones en la familia que tenemos que ver y que se transmiten de generación en generación. Pero eso es por un lado, algunos patrones que hay que mirar. A veces, cuando lidiamos con un síntoma, cuando lidiamos con una emoción, lidiamos en un nivel. En el nivel en el que podemos lidiar, en el que estamos preparados para lidiar. Y solamente luego, después de un tiempo, cuando el tiempo pasa y cuando tú creces, maduras y tienes más recursos, pueden lidiar con el segundo, tercero, cuarto nivel. Ese es un proceso en el cual profundizamos nuestro conocimiento y nuestra sabiduría de la vida. Y a veces tenemos que volver a las mismas emociones y las tenemos que mirar de una forma diferente.
Entonces esos son los niveles en los que lidiamos con algo. Pero también tenemos que excluir patrones. Si miramos a nuestros padres y abuelos, tenemos que ver patrones de comportamientos y relaciones que nos pueden influir. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Sí. Okay. Okay. No more questions. I'll go back. I'll ask for questions. Bien. Yes. Voy a ahora finalizar voy a seguir con la presentación. Voy a volver a compartirla. Okay. So, Bien. okay. So what is here to remember? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Un síntoma o una enfermedad tiene una causa. It affects Afecta al individuo, le causa sufrimiento, pero también a las personas que están alrededor, a la familia, a las personas que amamos. it has a higher purpose for the Recuerden que tiene un propósito superior para el individuo, pero también tiene un propósito superior para todos los que están alrededor, y esto también es importante porque a veces nos vemos afectados y el síntoma y la enfermedad es malo y necesitamos ayuda y pensamos que somos una carga para los que están alrededor. No, tenemos que lidiar con eso. Y tienen que entender el propósito superior para ustedes mismos, pero también tienen que entender que las personas que están alrededor de ustedes están aprendiendo de la experiencia y que también están afectados por la experiencia. Entonces también tiene un propósito superior para todos los que nos rodean. La cura tiene que ver con la restauración del equilibrio en el alma y el cuerpo. Porque el cuerpo es solamente el espejo del alma. Y necesitamos estar en equilibrio en el cerebro, en la mente y en el centro, en el corazón. Eso es lo más importante. Tenemos algunas referencias aquí, pero antes de terminar y antes de decirles gracias, voy a tomar más preguntas si tuviese más preguntas. Hola de nuevo, soy Eli. Una consulta. Muchas gracias por lo que has compartido y sobre tu experiencia. Yo tengo un niño con una enfermedad genética que es síndrome X frágil, afectación en la X. Mi madre tuvo una niña con síndrome X frágil y ya luego no sé de dónde viene, si de mi abuela o... Mi pregunta es, si sanamos, digamos, el síntoma de esa mutación genética, ¿es posible que en esta vida se pueda remitir esa premutación que tiene mi hijo o esa premutación que tengo yo? Porque dicen que toda enfermedad genética es parable y curable. Entonces, ¿es parable y curable una enfermedad genética que afecta a nivel neuronal y a nivel sistemático del sistema? Gracias. Let's put it this way. Vamos a ponerlo de esta forma. La ciencia, vamos a ver si es posible. Yo personalmente creo que es posible porque he visto casos. Todo es posible. Porque tenemos la capacidad de cambiar todo.
Todo es una elección. Es un trabajo duro, especialmente si queremos ir a ese nivel, porque estamos trabajando a nivel ADN. Entonces, es difícil, pero posible. Yo creo que es posible. ¿Lleva mucho trabajo? Sí, lleva mucho trabajo. Pero el cambio para mí es posible. Tenemos que volver a la causa. Y si curamos la causa y todo se cura, es posible. Pero hay que aprender algo de eso, que es por qué el niño tiene el síntoma. ¿Respondí tu pregunta? Gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí. Sí, hay más preguntas. Sí, quería preguntar, antes preguntaron si el síntoma estaba en el lado derecho o izquierdo, ¿no? Por el tema del masculino o el femenino. Y ahora la pregunta sería, con una energía extraña, un alma perdida, ¿puede significar algo distinto que esté en el pie derecho, esa energía extraña, o en el pie izquierdo? Did not understand that about. I didn't understand the question fully. Can you please just? No terminé de entender completamente la pregunta. ¿Me puedes repetir? Sí, si la localización en el cuerpo de una energía de un alma perdida, parte derecha, parte izquierda, influye en el paciente. ¿Se puede interpretar de alguna manera o no? Cuando es alma perdida. When you say a lost soul, what I Cuando understand. hablamos de alma perdida, lo que entiendo es que tenemos a alguien que les preocupaba, que querían que se murió, ¿sí? Sí, y a veces te dicen, ¿no? Cuando, o sea, lo sientes a lo mejor en el pie, esa energía está en el pie derecho o en el brazo izquierdo. La pregunta es si es indistinto esa localización o no de esa energía extraña, que no es nuestra. Yes, to always have a meaning. Sí, siempre tiene un significado. Porque cuando decimos que la energía no es nuestra, de cierta forma es nuestra. Todos estamos vinculados. Pero estamos vinculados de una forma saludable, de una forma sana. Cuando pierdo a alguien, ni siquiera hace falta que pierda a alguien, pero me enojo con alguien, por ejemplo, porque tuve una gran discusión y estoy muy enojada con esa persona. Creo un vínculo emocional con esa persona. Y si esa persona que está viva, que está bien, si esa persona se enoja y yo estoy vinculada con esa persona, el enojo que está dentro de mí, ¿cómo se vuelve? Más intenso. Entonces, de repente me enojo y no sé por qué estoy enojada. Esto es porque creo vínculos. Y estamos todos vinculados. Por eso nuestras emociones son tan importantes. Entonces tenemos que ver cómo estamos. Y si estamos enojados con alguien, el enojo está allí, no desapareció. Y el enojo está dentro de mí. Me está causando un problema a mí, un síntoma a mí. Pero, como estoy vinculada con cierta persona, cuando esa persona se enoja, yo también voy a sentir ese enojo. Y cuando yo me enojo, voy a estar compartiendo con el enojo de esa persona. Y eso intensifica el enojo. No sé si se entiende. Eso es lo que llamamos resonancia. Cuando decimos, no es nuestra energía, nuestra emoción. No, no. Para que podamos resonar con alguien,
alguien que está vivo, alguien que no está físicamente vivo. Cuando resonamos, estamos resonando porque tenemos la energía dentro de nosotros mismos. En general nos gusta pensar que somos solamente víctimas de circunstancias. No lo somos. Solamente necesitamos ser conscientes. ¿Respondí tu pregunta? Sí, muchas gracias. Any other question? ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien online, José? Oh, aquí tenemos una pregunta. ¿No? No. Vale, sí, tenemos dos preguntas. Paula. Sí, hola. Sí. Mi pregunta justo está relacionada con lo que comenta de un ser querido que ha partido. Si tenemos algún ser querido que ha partido y es alguien demasiado querido y después de unos 4 años sigue sintiendo el síntoma de una tristeza, que no se puede describir, un dolor que sientes que solamente con terapia, porque como que está atrapada tu alma. ¿Cómo esto se puede curar o ayudar? When you have a loss, Cuando tienen una pérdida y sienten que hay dolor o tristeza dentro de ustedes, muchas veces esto se corresponde con un dolor o una tristeza de la persona que partió. Entonces necesitamos pensar o necesitamos entender que muchas veces nuestra tristeza capturó a la persona que está intentando partir. Una madre que no quiere abandonar a su hijo, una abuela que no quiere abandonar a su nieto. Entonces es difícil para la persona partir si las personas que están aquí no las dejan partir, diciéndoles que las necesitan, porque las extrañan, porque realmente las necesitan. Eso es de cierta forma las estamos reteniendo. Entonces, para solucionar la situación, tenemos que primero resolver las emociones dentro nuestro. Y eso va a ayudar, porque muchas veces es lo único que necesitamos. A veces, si hay un problema, en otras ocasiones, si hay un problema que sucedió en el pasado y que sobre el que necesitamos hablar, tenemos que ir a una terapia, entonces, que nos ayude con este tipo de cuestiones. Lo que llamamos pena o procesos de pena. ¿Sí? La mayor parte de los terapeutas que trabajan con terapia regresiva tienen estos procesos, pero primero necesitamos mirar a nuestras propias emociones y lo que estamos haciendo o por qué estamos reteniendo a la otra persona, por qué lo estamos haciendo. ¿Respondí tu pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, hay una pregunta de Claudia Bani. ¿Puedes formular tu pregunta, Claudia? Sí, tiene que ver con una reflexión en relación al origen del síntoma, la solución individual del síntoma, y pensaba, ¿no? ¿Qué pasa
cuando ese síntoma que aparece en lo individual no solo tiene que ver con lo familiar, sino con el contexto social y el momento histórico. Está presente en distintas personas de una comunidad de manera individual, pero al mismo tiempo tiene casi como un origen que va más allá de lo personal y familiar. Nada, esto se me ocurrió pensar. Estaba pensando, por ejemplo, en la talasemia o en la anemia del Mediterráneo, en situaciones de guerra y cómo repercute eso en la población de esa región, en graves catástrofes, bueno, en fin, porque por un lado se toma conciencia y algunos pueden tomar más conciencia que otros, porque lo trabajan más, porque lo observaron más, y otros no pueden hacer ninguna modificación. Entonces, hay algo que a nivel comunitario no se resuelve de la misma manera en el tiempo. Yo no sé si se podrá resolver porque, por ejemplo, las consecuencias graves de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial o de los diferentes genocidios a nivel mundial, cualquiera sea de estos, bueno, ¿cómo se resuelve? Porque eso no solo queda grabado en el inconsciente de una persona o de su familia, sino también de una comunidad entera. ¿Se entendió? Por ahí no se entendió. No, no, I understood. And Sí, it's lo true. entendí. Y es verdad, tenés razón, porque no se trata solo de las familias que tengan elementos comunes, los países, las comunidades tienen mismos síntomas. Hay varias comunidades que tienen el mismo problema con un tipo de síntoma. En ese caso, hay terapeutas que trabajan con este tipo de problemas a nivel de comunidad. Sin embargo, muchas veces, bueno, hay unos terapeutas que trabajan sobre eso, pero se puede trabajar con el individuo para la comunidad. Se puede trabajar con el individuo cuando el individuo, por ejemplo, en terapia regresiva, el paciente vuelve a una situación de guerra, por ejemplo, y se puede resolver esta situación contextual para él y para las personas que lo rodean también. Es más difícil, pero es posible con el paciente individual resolver el problema sistemático. Se puede hacer con la familia, pero también se puede hacer con la comunidad. Cuando trabajo con una persona, puedo trabajar con la familia, pero también puedo trabajar con la comunidad. ¿Sí? Pero sí que hay problemas comunitarios que necesitan y requieren más trabajo. Y hay un montón de ejemplos de este tipo. Es por eso que muchas veces la historia, en mi opinión, se repite. Any other question? ¿Otras preguntas? I believe my time is nearly over. No? Creo que casi terminé el tiempo que tenía a disposición. Sí. Sí, tenemos tiempo para una pregunta más, María, si está de acuerdo. Yes, yes. I'm fine with Sí, that. por supuesto. Me parece bien. ¿Hay alguien online, José? No, ¿alguien aquí que quiera hacer una pregunta? No. Bueno, como no hay más preguntas ni online ni aquí presencial, María, en nombre de la Asociación Española de Terapia Regresiva, queremos agradecerte por tu tiempo, tu aporte, de verdad que ha sido un aprendizaje grandioso. Gracias. Thank you all very much for being. Muchas gracias a todos ustedes.
Muchas gracias. Quiero agradecer a todas las personas que preguntaron, que tuvieron preguntas o comentarios. Fue hermoso por mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias.